Hola, espero que estén muy bien. En esta clase vamos a dedicarnos a explorar los, digamos, primeros teóricos o más importantes teóricos en distintas sociologías que se desarrollaron en algunas partes de Europa y en Estados Unidos. Vamos a ver en un inicio todo lo que es la sociología eh, francesa, la sociología francesa con los, digamos, más importantes representantes de esta sociología, como Durkheim, como Comte y otros personajes más que están por ahí. Y luego vamos a abordar lo que es la sociología alemana, con sus figuras más representativas, que fueron así como que los primeritos que hicieron sociología en Alemania, para luego pasarnos a la sociología británica, fundamentalmente representada por Spencer, ¿sí? Y vamos a cerrar con la sociología norteamericana, que es, ya no es tan así como viejita, es más de, un poco más del siglo XX, con la Escuela de Chicago, sobre todo esta gran escuela que dio muchísimo que hablar, dio mucho de qué hablar en términos de teoría. Y bueno, vamos a empezar a ver estas corrientes, estas pequeñas escuelas que dieron origen o fueron los primeros trabajos sociológicos en estas partes del mundo. Vamos pues. La obra de Alexis de Tocqueville ha sido pues un poco dejada a un lado, tal vez un poco olvidada. Sin embargo, hizo importantes aportaciones o análisis, digamos, para el desarrollo de la sociología. En el texto que deben ustedes de leer, que en esta ocasión vamos a leer de la página 13 a la 13, espérenme, 13 a la 29, más o menos, ¿sí? Empezamos con este autor, ¿no? Entonces, Ritzer nos menciona algunas obras importantes desarrolladas por Tocqueville y también habla de este como olvido, ¿no? Porque realmente Tocqueville lo que más hacía era análisis político, entonces es como más orientado a la ciencia política que a la sociología, pero eh, todos los análisis que hace, por ejemplo, cuando habla de la democracia, bien vale la pena comentarlos por lo menos, no necesariamente hacer algún trabajo de investigación basándonos en la teoría de Tocqueville, porque pues, consideramos ya fue totalmente rebasada. Pero bueno, Ritzer nos dice que Tocqueville es mejor conocido por su legendaria e influyente obra Democracy in America, que escribió en el siglo XIX, más o menos a mediados del siglo XIX, donde elogia de manera muy puntual al sistema democrático de Estados Unidos. Y que esta obra que les menciono llegó a reconocerse como una de las primeras contribuciones al desarrollo de la ciencia política. Ya después, en el desarrollo de esta obra, Tocqueville se aleja un poco de las cuestiones políticas y hace un poco más de teoría social. Entonces sigue mencionando Ritzer que en el corazón de la teoría de Tocqueville se encuentran tres cuestiones interrelacionadas. Como producto de la Ilustración, Tocqueville es un gran defensor y abogado de la libertad, pero es muy crítico de la igualdad, porque considera que esta condición hace que la gente tienda a la mediocridad en comparación con lo generado por la aristocracia. Y Tocqueville era, por supuesto, un aristócrata. Entonces, pensaba que la aristocracia, al generar desigualdad, era mucho más eficiente, mucho más funcional para la sociedad.
Y esto se relaciona, lo dice el autor, con el desarrollo de la centralización, en especial la centralización del gobierno, y lo ve esta tendencia, o sea, la centralización referida a que el poder se va concentrando más y más en el gobierno, y piensa que esto es una amenaza para la libertad. En su opinión, dice Richter, era la desigualdad de antaño, es decir, el poder de los aristócratas, lo que controlaba esa centralización del gobierno. Sin embargo, con la extinción de los aristócratas y el nacimiento de una mayor igualdad, no existen grupos capaces de contrarrestar la tendencia omnipresente hacia la centralización. La masa de personas iguales, o sea, pensando que hubiera realmente igualdad, es demasiado servil, o sea, sometida, ¿no? Como para oponerse a esta resistencia. Además, Tocqueville vincula a la igualdad con el individualismo. Los individualistas resultantes de la igualdad se interesan muy poco por el bienestar de la comunidad en general en comparación con los aristócratas que le precedieron. Obviamente Tocqueville era un gran crítico del socialismo. Decía este gran autor que el compromiso de la democracia con la libertad se ve amenazado por su compromiso paralelo con la igualdad y su tendencia hacia la centralización del gobierno. Entonces, esto pensaba es una condición que se agrava o que se ve muchísimo peor en los gobiernos socialistas debido a que el gobierno socialista tiene un mayor compromiso con la igualdad y hay mayores probabilidades de centralización, lo cual supone un peligro para la libertad. Y por supuesto que esta última cuestión es, digamos, fundamentalmente cierta respecto de lo que ocurrió en la Unión Soviética con los gobiernos estalinistas y posteriores. Entonces, bueno, esta es en síntesis las partes más importantes del pensamiento de Tocqueville y que pudieron haber ingresado tal vez con mayor, con mayor bombo y platillo, o sea, con mayor alegría en la sociología si no fuera por esta crítica que hace él tan puntual y tan aguda hacia la igualdad. Entonces vemos pues Tocqueville es defensor de la libertad, crítico de la igualdad y se oponía férreamente a la centralización. Un pensador francés sin duda importantísimo, no tanto porque él haya escrito un libro de teoría sociológica, o sea, no, sino por la influencia que tuvo en los pensadores que después escribieron teoría sociológica, es Saint-Simon. Saint-Simon tiene aspectos interesantes, los menciona Richter en su libro, y es que su influencia se dejó sentir tanto del lado de la sociología más conservadora, del positivismo, y también se dejó sentir del lado de la sociología más radical o la marxista. Entonces, ¿cómo es que un pensador puede influir a dos, digamos, corrientes opuestas en la sociología? Bueno, pues con algunas de sus principales ideas. Em, Desde ese punto de vista, primero, el conservador o de esa sociología conservadora, sí estaba interesado en la conservación de la sociedad y del orden social, pero no así como para que nos regresáramos a la edad media, o sea, tampoco, porque había algunos pensadores que eso buscaban, ¿no? Que todo estaba mejor en la Edad Media, que mejor regresáramos a la Edad Media y quién sabe qué tanta cosa pensaban. Entonces, Saint-Simon decía, no va por ahí. Sí es importante conservar el orden en la sociedad, pero no tanto, o sea, no hay que ser no hay que tirarse tanto, ¿no? Y también influenció a la sociología más conservadora o más inclinada hacia el positivismo porque pensaba que los fenómenos sociales debían estudiarse, debían investigarse utilizando la misma metodología científica que se utilizaba en las ciencias naturales. Eso es por el lado de la sociología más conservadora
y de la sociología más positivista, así que buscaban aplicar el método científico de las ciencias naturales en las sociales, ahí fue donde influyó Saint-Simon. Y del lado de la sociología radical o la marxista, pues él pensaba, previó más bien, dice el autor, la necesidad de reformas socialistas, especialmente la planificación centralizada del sistema económico, pero no fue tan radical como llegó a hacerlo Marx. Em, Aunque tanto Marx como Saint-Simon previeron que los capitalistas iban a sustituir a la nobleza feudal. Es decir, o sea, ya hablamos un poquito de esto, de que primero los primeros, digamos, burgueses antes habían sido artesanos, ¿no? En la época feudal y se fueron transformando poco a poco en burgueses y fue creciendo el capitalismo. Entonces, sin embargo, a Saint-Simon le parecía inconcebible que la clase trabajadora pudiera sustituir a los capitalistas. Y la idea de Marx es básicamente no tanto sustituirlo, sino cambiar de tal forma el sistema que ya no fuera ni siquiera necesario que existieran esas dos clases sociales, es decir, el proletariado y la burguesía, sino que todos iban a ser los mismos seres humanos con las mismas igualdades, las mismas condiciones de igualdad y las mismas oportunidades. Entonces, sí hubo algunas ideas de Saint-Simon que influyeron tanto a la sociología conservadora como a la sociología radical, desarrollada principalmente por Carlos Marx. Un pensador que ya habíamos hablado un poquito en la clase pasada es Comte, Augusto Comte. Él, como lo mencioné también anteriormente, fue quien inventó el término de sociología y pensaba que la sociología debía ser una ciencia, utilizar el método científico para erigirse pues como una ciencia. Entonces, él, como ya lo platicamos también, estaba muy preocupado por todo el desorden que reinaba en la sociedad francesa y fue muy crítico de los pensadores de la Ilustración. Desarrolló la filosofía positiva o el positivismo para luchar contra esa filosofía que él consideraba destructiva y negativa de la Ilustración, es decir, todo lo que había escrito Voltaire y las inspiraciones de Rousseau, que dieron pie pues, posteriormente a la Revolución Francesa. Él, dentro de sus aportaciones, además de acuñar el término sociología que le denominaba física social, también creó conceptos como estática social, que hacía referencia a las estructuras, a esa red de relaciones inamovible que determina el comportamiento de los individuos, de los seres humanos. Y también el concepto de dinámica social, que más tarde daría pie a todos los estudios relacionados en sociología al cambio social. Otra de sus aportaciones importantes fue una, digamos, como ley social o ley de la evolución de las sociedades que se denomina la ley de los tres estadios. Esta ley de los tres estadios es interesante porque pensaba él que todas las sociedades, así sin excepción, pasaban por tres estadios o tres etapas, estadios se llaman, o etapas en su desarrollo. Había, por ejemplo, al principio un estadio teológico, es decir, la explicación de los fenómenos se llevaba a cabo o sí, se explicaban estos fenómenos naturales o sociales a través de los dioses. Es decir, ¿por qué llueve? Pues porque Dios dijo. ¿Por qué hay fuego? Pues porque Dios, ¿no? Que tierra, pues Dios. Entonces Dios está en todos lados. Así las explicaciones de los fenómenos se hacían a través de deidades y por eso se llama estadio teológico y es un estadio por el que, señalaba Comte, todas las sociedades habían transitado, para después llegar a un estadio metafísico, donde más bien la explicación de los fenómenos se hacía a través de la naturaleza. Y se piensa que este estadio metafísico seguía, digamos, estaba entre el teológico y el positivo, que es el último estadio, porque un cambio radical entre el teológico y el positivo era como que demasiado abrupto. Entonces, este estadio metafísico pensaba era más bien la
la explicación de fenómenos a través de la naturaleza. Después se llegaría al estadio positivo o la etapa científica. Y es cuando pensaba Comte en este estadio positivo, es donde como la ciencia iba a tomar el control de la sociedad, se iba a convertir así en la religión, en la reina del mundo, entonces las revoluciones sociales iban a cesar, iban a detenerse, ya no habría revueltas. Y de esta manera, con la llegada del positivismo, ya había, ya se podría conferir orden al mundo social. Entonces, estas son, digamos, muy grosso modo, las aportaciones de Comte a la sociología y también, por supuesto, en términos metodológicos, señalaba que se deberían de elaborar teorías abstractas y salir a hacer investigación sociológica, cosa que él nunca hizo, pero sí lo proponía, además de que se debían utilizar partes de la metodología como la observación, la experimentación y hacer comparaciones, ¿no? Para Comte era el análisis histórico comparado. Entonces, bueno, estas son las aportaciones principales de Comte a la teoría sociológica dentro de los franceses. En el texto vamos en la página 17. Emilio Durkheim, o Emil Durkheim, como quieran ustedes llamarle, es considerado ahora sí el padre de la sociología por la simple razón de que él legitimó a esta ciencia en Francia. ¿Cómo la legitimó? Él daba clases en las universidades y se dedicó a crear, digamos, una academia dedicada a la sociología. Entonces, ya que la institucionaliza, la convierte así como en algo necesario en las universidades, él produce además muchísimas obras sociológicas. Se considera que ahora sí, el mero canchanchero de la sociología, el primerito que la legitimó, que la institucionalizó en las universidades fue Durkheim. Entonces es una pieza muy importante en la sociología francesa por supuesto, pero en la sociología general también lo es. Entonces, Durkheim, dice Ritzer, era políticamente liberal, pero en su trabajo como científico fue mucho más conservador. Es decir, para él era importante la conservación del orden social y se dedicó a estudiar este fenómeno. Por ejemplo, Marx, por su lado, pensaba que el desorden, o sea, el desequilibrio en las sociedades era algo inherente, era algo propio de la sociedad, y Durkheim pensaba que no, que más bien el desorden o el desequilibrio provenían de algo externo a la sociedad y eso es lo que lo provocaba, era algo así como una patología en la sociedad. Entonces, si bien para Marx era algo inherente, y por supuesto se entiende que para Marx el desequilibrio era inherente debido a su inspiración filosófica dialéctica. Eso era para Marx, pero para Durkheim absolutamente no, para él era el equilibrio era más bien lo inherente en las sociedades. Si bien podía haber inestabilidad, siempre se regresaba a un orden, como quiera que se regresara, pero se regresaba. Entonces, Durkheim se inclinaba más por las reformas, más que por las revoluciones sociales violentas. Entonces, bueno, él pensaba que la sociología consistía en el estudio de los hechos sociales, un concepto fundamental, importantísimo para la sociología. ¿Qué es un hecho social? Él pensaba que un hecho social era una estructura externa y coercitiva en el individuo. Por ejemplo, la religión es un hecho social. ¿Por qué? Porque es externa, es decir, cuando nosotros nacemos ya estaba ahí, o sea, está afuera de nosotros y nos obliga a hacer cosas. La educación es otra estructura que cuando nosotros llegamos al mundo ya estaba ahí el sistema educativo y nos obliga a hacer cosas. Lo mismo la política es otro hecho social, la familia es otro hecho social. Entonces, este concepto es muy importante. Escribió un montón de obras, por ejemplo, está el suicidio, la división del trabajo social, las reglas del método sociológico que vamos a revisar en este curso y también las formas elementales de la vida religiosa. Por ejemplo, en lo que es el suicidio, Durkheim pensaba que el suicidio pues, también es un hecho social,
pero no se centraba en las causas particulares o individuales que llevaban a un sujeto a cometer suicidio, sino más bien se interesaba en las causas colectivas, en aquellos fenómenos externos que podían afectar, ya sea incrementar o disminuir las tasas de suicidio. Entonces, no se centraba en el sujeto, sino más bien en qué causas externas provocaban una afectación en las tasas de suicidio. Por ejemplo, las crisis económicas por lo general provocan una alza en las tasas de suicidio. Y él pensaba también que las crisis políticas disminuían la tasa de suicidio porque se piensa el individuo o los individuos están mucho más atentos en el chisme político que en su vida personal. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces estudiaba el suicidio no desde la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva sociológica en términos de qué fenómenos externos causaban alteraciones en las tasas de suicidio. En las reglas del método sociológico, que es el documento que vamos a revisar en este curso, ahí da una serie de instrucciones de cómo se debe de hacer investigación en sociología, lo cual se extiende, por supuesto, también a la criminología. Por ejemplo, en su obra, Durkheim se centra en dos tipos de hechos sociales, que son los materiales y los no materiales o inmateriales, ¿no? Pensaba que los hechos sociales no materiales en los cuales centraba su atención son, por ejemplo, la cultura, ¿no? ¿Por qué es inmaterial? Pues porque no la podemos tocar. Pero hay un hecho social que es material, por ejemplo, el derecho, que sí lo podemos tocar. En términos de libros, hay un cerro de códigos, cerros de leyes. Entonces, para él era un hecho social material. Y es medible y la cultura no es medible, por tanto es inmaterial. Entonces, bueno, vamos a ver esto con detenimiento un poco más adelante, pero sí que quede clarísimo que este autor, Emilio Durkheim, es de fundamental importancia tanto para la sociología como para la criminología, cuando él, precisamente en las reglas del método sociológico, hace un análisis de lo que podría ser la conducta patológica o los fenómenos patológicos que, por supuesto, se relacionan con la delincuencia. La obra de Marx dentro de la sociología alemana se puede entender de muchísimas maneras y es una obra tan amplia que a veces es difícil encajonarla solamente como sociología, porque hizo aportaciones en muchas otras cosas. Por ejemplo, habíamos hablado que aportó cosas importantes en economía y también en filosofía. Pero en resumidas cuentas, aunque va a ser un poco más largo el rollo en esta parte de Karl Marx, precisamente porque fue muy extenso, digamos que la naturaleza del pensamiento marxista está inspirado en Hegel, un filósofo también alemán muy importante en su época, y Hegel se dedicaba más bien al mundo de las ideas, o sea, era filósofo y se dedicaba a estudiar, digamos, digámoslo así, las ideas. A través de un método, bueno, no le quiero decir un método, sino una forma de pensar que se llama dialéctica. De hecho, el propio libro define a la dialéctica como un modo de pensar, como una imagen del mundo. Es decir, nosotros pensamos usualmente que de una causa A sigue un efecto B, ¿sí? Por así decirlo, y que debe de suceder de esa manera y no de otra. Pero en la dialéctica la forma de pensar es mucho más dinámica. Eh, en la dialéctica se subraya la importancia de los procesos, las relaciones, las dinámicas, los conflictos y las contradicciones. Es decir, esta forma de pensar implica que dentro de cualquier orden que exista en la sociedad inherentemente debe existir un conflicto. De ahí sale esos momentos de la dialéctica que se llaman tesis, antítesis y síntesis, que para cualquier tesis, o sea, para cualquier situación concreta, existe su contrario, siempre va a existir su contrario. Para el día existe la noche, por ejemplo, ¿no? El equilibrio existe el desequilibrio, siempre va a haber un contrario.
Estas ideas hegelianas, por supuesto, no fueron así nomás sacadas de la manga de Hegel, sino que encontró inspiración en filósofos griegos, sobre todo en Platón, en Heráclito, cuando se hablaba digamos, de la permanencia del cambio, o sea, lo único que existe es el cambio, ¿sí? Entonces, su perspectiva no era estática, de orden, sino dinámica. Siempre hay un cambio y el cambio es inherente y es necesario, digamos, en todos los fenómenos y, por supuesto, en los fenómenos sociales también. Entonces, el asunto es que Hegel aplicaba esta dialéctica, esta forma de pensar, al mundo de las ideas, que para una idea X, que sería la tesis, hay una idea contraria que sería la antítesis y de ahí sale un producto que sería la síntesis, ¿no? Y esa síntesis se convierte a su vez en una tesis nueva que tiene por sí misma una antítesis y luego otra vez se convierte en síntesis y así, para siempre, ¿no? Pero Marx decía, bueno, pues, como para qué aplicamos esto al mundo de las ideas, si la verdad es que es necesario atender a los problemas del mundo concreto. Por tanto, aplicó esta dialéctica, esta filosofía dialéctica al mundo material. Por eso se dice que Marx puso de cabeza a Hegel, así de ya no ideas, sea mejor, chas, mundo material, y se centraba en el mundo material. Marx también inspiró su corriente filosófica de materialismo histórico, por eso se llama materialismo, en Feuerbach, otro filósofo que era materialista precisamente. Feuerbach se la pasaba criticando a Hegel porque pues, el mundo de las ideas, sí, jajaja, muy padre, pero pues, se necesitaba más bien resolver problemas concretos y abordar a las personas reales y a los fenómenos reales, ¿no? A los fenómenos materiales. Entonces, Feuerbach hacía una dura crítica a Hegel, crítica a la que Marx se sumó y dijo, sí, yo también me voy a dedicar a lo material. Pero luego también Marx critica a Feuerbach, dice, sí, pero tú te dedicas nomás a la religión y hay cosas más importantes. ¿Qué era importante para Marx? Pues ya lo vimos en la clase pasada, la economía. Pensaba que era precisamente en esta parte donde debía centrarse la atención, no tanto en la religión, aunque se le achacan un montón de cosas en términos religiosos al marxismo, pero en lo que él se centraba era en el mundo material, no en el religioso como sí lo hacía Feuerbach. Entonces, Marx, digamos, no se saca de la manga su materialismo histórico o materialismo dialéctico, como le quieran llamar, sino que se encuentra inspirado básicamente en estos dos grandes filósofos como Hegel y Feuerbach. En cuanto ve a la propia sociología, pues Marx sus teorías fueron ampliamente rechazadas por la sociología más conservadora, ¿no? Esa sociología que ve a los fenómenos como objeto de estudio independiente del sujeto, que ve, por ejemplo, como Durkheim, ¿no? Que ve a los hechos sociales como una cosa, algo externo, algo estudiable, y Marx hablaba de otras cosas, él hablaba de la explotación, de la necesidad de un cambio, de cómo el cambio mismo y la inestabilidad es inherente a las sociedades, mientras los otros sociólogos estaban así como espantados de qué te pasa, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir cosas así? Entonces, pues las razones, dice Ritzer, eran fundamentalmente ideológicas, ¿no? Dado que esos primeros sociólogos se habían inspirado en una reacción conservadora hacia las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, por tanto, las ideas radicales que invitaban a la Revolución socialista o comunista de Marx, pues eran ampliamente rechazadas, ¿no? Entonces, lo que no les gustaba no era tanto la ideología que tenía Marx, sino el tipo de ideología que tenía, la ideología del cambio, ¿no? De la dinámica. Entonces, bueno, digamos que estas teorías, a pesar de sufrir muchísimo rechazo, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, posteriormente se desarrollaron muchísimo, ¿no? Entonces ya es muy común ver en cualquier fuente, digamos,
de búsqueda en Internet, donde hay revistas científicas, hay muchísimos trabajos, muchísimas investigaciones que se llevan a cabo desde una perspectiva más marxista que otra cosa, ¿no? Entonces es muy común encontrar marxismo en las investigaciones sociológicas, pero no es la única forma de investigación, hay muchísimas más. Entonces la marxista es solo un tipo de investigación. Entonces, bueno, básicamente Marx pensaba que el ser humano era esencialmente productivo y requería del trabajo, ¿no? Trabajar con la naturaleza, transformarla para satisfacer sus necesidades. Pero también pensaba que este trabajo en las fábricas, este trabajo que se fue creando, este tipo de trabajo que se fue creando a raíz de la revolución industrial, pues no era exactamente el tipo de trabajo que dejaba que el individuo fuera creativo y que fuera productivo, porque realmente el obrero estaba produciendo cosas que no eran para él. A diferencia de los artesanos, por ejemplo, que muchas veces producían sus propias cosas, el obrero no, o sea, se la pasaba fabricando, por ejemplo, no sé, una plancha, ¿no? Y esa plancha no es para él, es para otra persona. Entonces decía, bueno, ¿qué hay con la productividad? El potencial humano de las personas se queda como en la calle, ¿no? Se queda muerto porque el obrero debe de trabajar horas interminables en la fábrica para poder apenas satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí es donde empieza a estudiar él todo lo relacionado con la teoría del valor del trabajo. ¿Sí? Pensaba que el trabajador sufría de explotación por parte del capitalista cuando el capitalista se apropiaba de la plusvalía. Bueno, no se apropiaba, se apropia de la plusvalía. Es decir, el empresario compra cierta cantidad de materia prima, el trabajador transforma la materia prima y la convierte en un producto X y el empresario, de todo lo que le costó la materia prima, él vende más caro este producto terminado y esa plusvalía o esa ganancia que él adquiere a partir de este producto elaborado no se la reparte al trabajador, sino que se la agencia, se la queda, ¿no? Entonces ahí es donde Marx dice, pues, ¿qué está pasando? Porque las implicaciones de esta explotación y de esta dinámica que existe de trabajo entre capitalistas y proletarios es una dinámica que aliena el concepto, uno de los conceptos importantes de Marx es la alienación, que quiere decir que hay un desapego o un aislamiento o separación, ruptura, pues, de la interconexión en varios niveles, entre las personas, entre el potencial humano y la persona, entre la persona y su producto del trabajo. O sea, son una serie de rupturas muy importantes, ¿no? Entonces, repito, la alienación del trabajador no es nada más que se encuentre aislado del producto de su trabajo. Es decir, está desconectado de su producto de trabajo porque no le pertenece. La alienación también implica una desconexión entre el trabajador y sus compañeros de trabajo, ¿sí? Porque pues ni siquiera tiene tiempo para platicar con ellos porque tiene que estar así como loquito en la fábrica y también una ruptura entre el propio trabajador y su potencial humano. ¿Por qué su potencial humano? Porque ya no le da tiempo de hacer otra cosa. Es decir, qué padre sería que un obrero, no sé, que sale de trabajar y agarra su camioncito para regresarse a su casa, qué padre sería que le diera tiempo y le diera ganas de ponerse a filosofar, ponerse a pintar, convivir con la naturaleza. Sí, pues estaría padre, pero el obrero en sí no hace eso, lo que quiere es llegar a su casa a ver la tele y adiós, ¿no? Entonces, esta propia dinámica, pues, del trabajo implica un montón de cosas como muy negativas, muy nefastas para la vida del ser humano, que le separa de los demás, lo separa de sí mismo y lo que tenemos es un mundo alienado, un mundo desconectado y por supuesto debilitado, ¿no? Porque ¿quién tiene ganas de hacer una revolución cuando tienes que trabajar 12 horas seguidas en la fábrica? Entonces, bueno, las ideas marxistas, por supuesto, pues fueron así, por esta y otras razones, fueron ampliamente criticadas y atacadas por la sociología más conservadora y ya vimos por qué. Entonces, estas son básicamente muy grosso modo las ideas de Marx respecto de la sociedad.
Otro gran representante de la sociología alemana es Max Weber. Este autor, digamos que discutía, por supuesto, con las teorías marxistas. Parece que estaba de moda pelearse de alguna manera con Marx y los demás marxistas. Y Weber en particular consideraba a estas corrientes como deterministas económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía determinaba o predeterminaba o hasta podía explicar la conducta, las ideas y a otros sistemas, ¿no? Es decir, la economía básicamente lo explicaba todo. Entonces, Weber decía, eso es determinismo económico y además es monocausal, es decir, solo hay una causa y un efecto. Y de esta forma, Max Weber se caracterizó también por introducir la idea en la teoría sociológica de una gran variedad de causas que podrían dar lugar a un solo efecto o a varios efectos. Entonces, no se trataba ya nada más de encontrar una causa o una variable causal, sino diversas. Ya sería multivariado, ¿no? Lo que proponía Max Weber. Además de esto, bueno, se dice que puso de cabeza a Marx porque en vez de centrarse en la idea de que los factores económicos influían en las ideas, él pensaba que era al revés, entonces lo ponía de cabeza. Pensaba que eran más bien las ideas las que explicaban el comportamiento del sistema económico y a partir de esa idea beberiana fue que se desarrolló su obra, una de sus obras más conocidas, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En esta obra que vamos a revisar en el curso, en esta obra Max Weber asegura a través de números, ¿no? de ciertas estadísticas, que había más individuos protestantes orientados a las carreras de administración, de contabilidad y todas esas cosas, y los, digamos, de otras religiones, católicos, judíos y eso, como que se dedicaban a carreras más humanísticas. Entonces, dice, esto debe tener una consecuencia y analiza cómo es que hay un montón de países que son mayoritariamente protestantes y que su sistema capitalista está muy desarrollado. Por ejemplo, pues la propia Alemania, tenemos a Inglaterra, que es mayoritariamente protestante, tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces dice, aquí hay algo y cómo es que en los países católicos el capitalismo es como diferente, ¿no? No podemos comparar el capitalismo alemán con el capitalismo de Guatemala o de México, ¿no? Entonces dice, pues aquí hay algo que investigar. Y empieza a rascarle y se da cuenta que unas, digamos, ramificaciones de la religión protestante, que son específicamente la calvinista, no tanto la luterana, sino la calvinista, por la ética que tenían los calvinistas, aceitaban la maquinaria capitalista así como con locura, ¿no? Porque el calvinista era una persona que no dilapidaba el dinero, o sea, no se lo gastaba en cualquier cosa ni hacía fiestas así como para siempre. No, él más bien ahorraba, invertía, porque su vida, su forma de vida era así como muy estricta, muy frugal, así como con poquitas cosas, nada más vivía con lo necesario y casi que no usen luz, usen velas, ¿no? Para ahorrar y cosas de ese tipo, porque era una idea que tenían los calvinistas respecto de la economía, ¿no? Que ellos deberían de comportarse de manera así como más conservadora respecto del dinero y pues esa forma de pensar, así a grandes rasgos, ayudaba a desarrollarse el capitalismo de manera mucho más importante en comparación con las religiones católicas que para todo hacen fiesta, ¿no? Y pues es un regadero de dinero que casi la gente nada más trabaja para hacer la fiesta, cosa que sucede en muchas comunidades de aquí de México, y eso es un comportamiento distinto que sería explicado con la religión, ¿no? Como las religiones católicas tienen esa conducta y como las protestantes tienen otra conducta y como las dos tienen una influencia diferente en el sistema capitalista. Entonces, es una obra muy interesante que vamos a revisar a grandes rasgos de eso va. Los conceptos, unos conceptos importantes de Max Weber es el de autoridad o también liderazgo.
O sea, a veces en unas obras se encuentra como liderazgo y en otras como autoridad. Conceptos importantes: autoridad tradicional, autoridad legal y autoridad carismática. Por ejemplo, la autoridad tradicional es como aquella que tienen así en una comunidad muy pequeña, pues los ancianos, ¿no? O el cura, el sacerdote del pueblo, es una autoridad tradicional que nadie, realmente ningún reglamento se la otorga, sino que lo tienen ahí porque siempre ha sido así, entonces por eso se llama autoridad tradicional. La autoridad legal es precisamente la que otorgan las leyes y reglamentos instituidos en una sociedad, como por ejemplo el presidente de la República, la rectoría, cosas así, son autoridades legales. Y las autoridades carismáticas son aquellas que se centran en los rasgos casi casi extraordinarios de una sola persona y que atrae a muchos fieles o muchos seguidores precisamente por esas cualidades personales, que muchas veces no es tanto que esa persona sea especial o sea así como muy wow, sino que es la propia gente la que le atribuye esas características a los líderes carismáticos, ¿no? Entonces, bueno, él ahora sí que después de Durkheim, Weber hizo un montón de trabajo de corte sociológico, escribió un libro gigantesco que se llama Economía y Sociedad, donde viene, por supuesto, este asunto de los distintos tipos de autoridad, también estudia los distintos tipos de racionalidad y las burocracias, ¿no? Que es así como el ejemplo máximo de la racionalidad es la burocracia. Entonces, hizo aportaciones muy importantes y además, a partir de su obra, se empieza a desarrollar la escuela o la tendencia o corriente teórica individualista, porque él no se centra en estructuras, como lo vimos en el caso de la economía, para él pues, eso no era lo importante, sino las personas y sus ideas. Entonces, esta corriente individualista empieza a desarrollarse a partir de Max Weber porque se centra en los actores, en las personas, en lo que hacen los individuos, en lo colectivo y que genera fenómenos sociales. Entonces es una parte también muy, muy trascendental, muy importante para el desarrollo de la sociología, todo lo que es la corriente weberiana. Georg Simmel es otro importante teórico de la sociología que se va un poco más a la microsociología. Es decir, tanto Max Weber como Georg Simmel ya no se centran en las grandes estructuras y los grandes fenómenos, aunque bueno, Max Weber sí un poquito estudia grandes fenómenos, pero Simmel se va ya, se dedica un poco más al individuo, a la persona y cómo construye interacciones con los demás. Digamos que inaugura o crea esta corriente muy, muy importante tanto en sociología como en criminología que se llama interaccionismo simbólico. Y esta corriente interaccionista influyó de manera bastante importante en la escuela de Chicago porque digamos que también la escuela de Chicago se centraba en fenómenos urbanos, como habíamos platicado antes, pero no los observa estos fenómenos urbanos a partir de estructuras, sino a partir de actores sociales, ¿no? Entonces, Simmel vio que la comprensión de la interacción entre la gente era una de las grandes tareas de la sociología. Pero como es muy difícil estudiar la gran cantidad de interacciones que tenemos entre nosotros como sociedad, necesitábamos para hacer este estudio pues ciertas herramientas conceptuales o conceptos, por lo cual genera una teoría bastante respetable y la reproducen en años siguientes también Park, es uno de los autores también más famosos del interaccionismo simbólico y creo que, bueno, sí, entre varios otros, ¿no? Park era parte de la escuela de Chicago y hay otros autores ahí como Albion Small y demás, ¿no? Entonces, Simmel es un más que sociólogo, es filósofo alemán, pero inspiró muchísimos trabajos, sobre todo en la escuela de Chicago y a nivel microsociológico.
En el libro de Ritzer que estamos revisando, en la página 31, habla el autor sobre Abrams, que es también un estudioso de la sociología, y él señala que la sociología británica proviene de tres fuentes principales. Una de ellas es la economía política. Esto se refiere a que la gran parte de los teóricos y científicos, tanto economistas como los primeros sociólogos, pensaban que la teoría económica liberal de Adam Smith, si se acuerdan de Adam Smith, seguramente por lo menos escucharon su nombre en su clase de economía en la prepa, pensaban que eran ciertas las ideas de Adam Smith en términos de que el mercado básicamente se regulaba a sí mismo, que existía una mano invisible que modelaba el mercado de trabajo y bienes. Entonces, los británicos adoptaron esta idea y también poco a poco se fueron enfocando a contrario de lo que sucedió con Marx, con Weber y con Durkheim, por supuesto, en vez de enfocarse en las grandes estructuras como ellos, fueron centrando su atención en los individuos que habían construido esas grandes estructuras de las que se preocupaba tanto los otros sociólogos. Entonces, esto resultó en que los primeros sociólogos británicos se dedicaran más a la estadística, a la recolección de datos puros, es decir, no sé, aplicar encuestas para clasificar datos y ver qué es lo que decían esos datos. Entonces, fue un trabajo mucho más empírico el de los sociólogos británicos y como que no teorizaban gran cosa, es decir, no hacían una gran teoría para explicar a la pobreza y se enfocaban más bien en que el individuo, en los problemas individuales que generaban la pobreza, en vez de verla como un problema estructural o una violencia estructural. Esto, por supuesto, nos lleva al ameliorismo o meliorismo, que fundamentalmente se centra en la posibilidad de la reforma del individuo. Y pues es esa como frase, ¿no?, que utilizan muchos por ahí de pues hay que echarle ganitas y si le echas ganitas pues todo se va a resolver. Cuando realmente por más que uno le eche ganitas, hay condiciones del sistema, por ejemplo, económico, que nos ponen un montón de obstáculos como para salir de la pobreza. Entonces, es este ameliorismo que surge inspirado de esta economía política liberal consiste en echarle la culpa a la víctima, ¿no? Si la gente es pobre, pues es porque es su culpa realmente. Y otra fuente de esta sociología británica, pues es la evolución social. Si ustedes se acuerdan, Charles Darwin, un gran naturalista inglés, que fue quien elaboró la teoría o ley ahora de la evolución. Esto tuvo, por supuesto, sus implicaciones para las primeras teorías sociales en términos de observar a la sociedad en un estado evolutivo continuo y adaptativo, sobre todo. Esto va a tener consecuencias a la larga, sobre todo para la teoría de los sistemas que se empezó a desarrollar por ahí de los años 50 del siglo XX. Así es, pues, estas tres fuentes, la economía política, el ameliorismo y la evolución social, son así como la base de la que surgen teorías muy importantes, sobre todo la de Herbert Spencer. Con Spencer tenemos algunas de las ideas más controvertidas de las primeras teorías sociológicas del siglo XIX y siglo XX. Él tiene, obviamente, como estaba en boga, ¿no? Cuando él estaba también joven, estaba en boga lo que es la teoría de la evolución de Darwin, pues por supuesto encontró inspiración en esos trabajos para poder explicar a la sociedad en términos evolutivos. Entonces, da dos perspectivas.
Primero, el tamaño creciente de la sociedad y su mayor diferenciación. ¿Qué quiere decir diferenciación? Que mientras más crece la sociedad, se va haciendo, digamos, se va dividiendo en grupos distintos. Entonces, se produce obviamente una mayor división del trabajo, donde va a haber algunos que sean, no sé, los capitalistas, otros van a desarrollar papeles de trabajadores, otros van a hacer funciones de burócratas, qué sé yo. Entonces, mientras más crece la sociedad, más se diferencia. Y la segunda perspectiva es la evolución de una sociedad combativa a una sociedad industrial. Y esto básicamente se refiere a que las sociedades combativas son las más antiguas y se caracterizaban por estar estructuradas para afrontar un estado de guerra ofensivo y defensivo. Y esto era bastante útil, digamos, para mantener unida a la sociedad. Posteriormente, esta sociedad combativa se va a evolucionar en una sociedad industrial que, según Spencer, se basa en la amistad, el altruismo, la especialización, el reconocimiento de los logros de las personas y no de sus características innatas, así como la cooperación voluntaria entre individuos altamente disciplinados. Veía pues que la sociedad iba evolucionando y tenía que llegar hacia una sociedad o un estado moral ideal o perfecto, que para allá íbamos todos como sociedades. Sin embargo, y ahí es donde viene la bronca con Spencer, que digo, tanto ver a la sociedad en términos evolutivos creo que no tiene tanto problema, pero el problema estuvo en la supervivencia del más apto. En este libro de Ritzer le dedica un capítulo entero a las aportaciones de Spencer y habla de que aquellos grupos sociales o aquellos individuos, no sé, con pobreza o enfermos o qué sé yo, no sé, que tuvieran alguna discapacidad física o mental, tenderían a desaparecer porque esos grupos o esos individuos básicamente sobrevivían gracias a los que sí trabajaban. Entonces pensaba que los grupos más vulnerables o más débiles tenderían a desaparecer porque no eran aptos para sobrevivir en el sistema social. Obviamente pues, se le fueron encima a Spencer con estas ideas así como tan fascistas más adelante digamos que lo fueron dejando de lado, ya no fue tomada muy en cuenta su teoría, pero se perdió en gran parte esta perspectiva evolutiva que más adelante, como mencioné, daría lugar a las teorías de los sistemas sociales, donde el proceso adaptativo de las sociedades sí juega un papel fundamental, aunque esta cuestión de la supervivencia del más apto, esa pues, quedó fuera, ¿no? O sea, eso como que está muy gacho para ser sociológico. Entonces, esta es la aportación de Herbert Spencer. Si gustan, si alguien tiene curiosidad sobre qué más dijo Spencer en sus aportaciones, pueden ustedes consultar este mismo libro. Creo que es el capítulo 5 es el que aborda ya con más profundidad a Spencer y todas sus aportaciones. Digamos, diagrama, véanlo bien, estudienlo bien, porque me tardé 1000 años en encontrarlo, no me acordaba dónde lo había puesto. Refleja pues un como resumen de dónde vienen estas teorías sociológicas, aunque aquí no están así realmente por nacionalidades, o sea, la francesa, la alemana y así. Sí podemos ver, por ejemplo, en el positivismo y estructuralismo, cómo Saint-Simon, y lo mencionamos hace rato, tuvo influencia tanto en Comte como en Marx, ¿no? Y cómo este mismo filósofo que tuvo influencia en Comte también influyó las ideas de Durkheim y de Spencer. Durkheim, a su vez, tuvo influencia en Talcott Parsons y en Bourdieu, que son teorías un poco más modernas. Y por el otro lado tenemos al socialismo romántico, ¿no?
Bueno, y Comte también influenciando a Spencer. Tenemos al socialismo romántico, donde está el marxismo, la cabeza es Hegel, ¿no? Ya hablamos de por qué sus ideas influyeron tanto en Marx, como está Marx influyendo también y Freud en las ideas de la Escuela de Frankfurt, una escuela importante alemana de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como también Marx influye en Wright Mills, surgen los neomarxistas, y por el otro lado, ya hasta la extrema derecha, tenemos, bueno, o sea, a la derecha, no la extrema derecha, a la derecha tenemos a las teorías del sujeto, o más bien las teorías de los actores, ¿no? Las teorías individualistas, que están inspiradas sobre todo en Kant, en Tonis, sale Weber, que también influencia algo a Wright Mills, y hasta abajo están teóricos sociológicos más modernos como Garfinkel, Goffman, Boudon y también Turenne. Entonces creo que es un esquema que resume de manera bastante esquemática, creo que es bastante entendible de qué hemos estado hablando a lo largo de esta clase. La así llamada Escuela de Chicago fue, digamos, constituida por Albion Small en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. En esa universidad se abre un departamento o una, digamos, facultad de sociología, y además se impulsó la creación de una revista científica, la American Journal of Sociology, a finales del siglo XIX, y también una asociación pues, profesional de sociólogos que se llama la American Sociological Society. Entonces, esto da inicio a la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago está constituida pues, por una variedad de sociólogos, de teóricos, también filósofos que se dedicaron a estudiar problemas que eran centrales o que eran distintivos de la Escuela de Chicago, sobre todo en cuanto a temas urbanos, también en temas individuales, en darle una orientación científica a las investigaciones, y también se desarrolló la etnografía. Entonces, entre esos teóricos que se fueron juntando para trabajar en conjunto en el Departamento de Sociología de la Escuela de la Universidad de Chicago, o en la Escuela de Chicago, pues, fue Robert Park. Robert Park introdujo también orientaciones teóricas muy, digamos, encaminadas a estos problemas en los que centraban su atención, lo urbano, lo individual, y poco a poco fue cobrando fuerza. Es decir, esta escuela fue así como era el referente o era la moda en Estados Unidos por ahí de 1920, ¿no? Hasta que poco a poco empezó a decaer en la siguiente década, pero ahí estuvo el tema central. Esta escuela entonces se distingue por todo este tipo de estudios, este tipo de orientación individual, urbana, científica, y Robert Park fue uno de los principales personajes que le dio gasolina, digamos, a la escuela de Chicago en esta época. George Meade es otro de los personajes más famosos de la escuela de Chicago, que adoptó las propuestas de Simmel en cuanto al interaccionismo simbólico, es decir, centraba su atención en las interacciones de los individuos, pero además se vio atraído también por la teoría del conductismo en psicología. Pensaba que la conciencia era un objeto de estudio válido, y lamentablemente, un poco a largo plazo, esta orientación que le dio Mead a su sociología eh, resultaría en el debilitamiento de las propuestas interaccionistas, dado que la conciencia es algo inmaterial que no se puede estudiar así de manera muy fáctica, o sea, como un hecho. Entonces, poco a poco, digamos, el poder o la moda de la escuela de Chicago fue decayendo debido, entre otras cosas, que Park se fue
de la Universidad de Chicago, se fue a hacer otras cosas y si bien la Escuela de Chicago tenía una orientación científica y se utilizaban estadísticas para poder estudiar los fenómenos urbanos a los que ponía atención la Escuela de Chicago, poco a poco se fue desdeñando a la estadística y se fue, digamos, inclinando la Escuela de Chicago por los estudios ya más de corte etnográfico. La etnografía es una metodología que utilizan mucho los antropólogos, donde se centran en un fenómeno demasiado específico, a veces con tener un solo informante les es suficiente. Por tanto, las generalizaciones que se pueden hacer a partir de esos estudios pues son complicadas, si no es que imposibles. Es una manera de estudiar, sí, fenómenos sociales, pero no tiene, digamos, una fuerza generalizadora los resultados que se pueden obtener a partir de la etnografía. Entonces, poco a poco la Escuela de Chicago fue decayendo y otras universidades cobraron fuerza, como la de Harvard y otras más ahí en los Estados Unidos. Bien, hasta aquí llegamos con los inicios de la teoría sociológica clásica. Espero haya quedado más o menos claro el caminito que fue siguiendo a partir de ser una idea, ¿no? Así como un poco básica y generalista, eh, promovida sobre todo por los franceses, por Comte y otros filósofos contemporáneos, cómo poco a poco esta ciencia fue tomando forma a través de los años. No solo en Francia, también en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo. Son así como los lugares en donde se dieron desarrollos muy, muy importantes. Entonces, espero haya quedado claro esta parte y pues hasta aquí llegamos en esta unidad. Vamos a ver en la siguiente todo lo relacionado con el estructural funcionalismo de Durkheim y también vamos a hablar algunas cosas de la teoría marxista. Entonces, bien, hasta aquí te dejamos.